Infiltrados por Top Latina. Ahora vamos a conversar con una dominico-venezolana que estuvo haciendo reportes sobre todos los hechos que se vieron en el día de ayer durante las elecciones presidenciales de Venezuela. Hablamos de Cris Vilas. El reporte se realizó desde aquí en República Dominicana para dar a conocer todo lo que estaba sucediendo en Venezuela. Cris Viñas, bienvenida a Infiltrados. Lady Lynn Contreras, Edwin Cruz, Michael Matos, Nathaniel de Dios, contigo están. Bueno, un saludo para todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Cris, ¿cómo se vivió en el día de ayer las elecciones? Más allá de lo que uno pudo ver en los noticiarios, porque tú le diste bastante seguimiento al pueblo llano de Venezuela. Efectivamente, porque hubo una concentración el día de ayer en el Mirador Sur, donde, bueno, agradecimiento porque en todo el reporte que estuve haciendo siempre la comunidad venezolana expresaba lo agradecida que se siente con República Dominicana de permitirle y cederle un espacio como en el Mirador Sur para una concentración que más allá del tinte político que evidentemente tenía, porque estaba organizada por la gente de la oposición, estaban elevando una oración por la paz, se hicieron varias misas, y el ambiente general era de esperanza, de expectativa. Bueno, ya como tú lo dijiste, sabemos cuáles fueron los resultados, que quizá no era lo que la gente estaba esperando, pero se llevó a cabo en una tarde que fluyó, que se llevó en paz, donde la gente estaba esperanzada, donde la gente, como te decía también, expresaba su agradecimiento, porque como bien saben, no todos los países de la región han sido tan generosos como la República Dominicana. Acá mucha gente ha logrado hacer vida. Y pues nada, ayer apenas 500, a ver si recuerdo bien el número, 649 personas únicamente estaban habilitadas para votar, y en toda esa concentración te cuento que solamente una persona que entrevisté era la única que había podido votar. El resto de los que estaban, de una u otra manera, se les impidió el derecho al voto. Wow. Cris, hola, te saluda Edwin Cruz. ¿Qué se movía en las redes sociales? ¿Cómo tú pudiste percibir ese ambiente que es peculiar en las redes sociales, no? Había de todo, porque de hecho estuve dando seguimiento tanto a la gente que estaba en Venezuela como a la gente que estaba acá, y sobre todo la parte de Venezuela, que era donde como decimos, nos estaba moviendo todo. Y la expectativa era, a mediodía ya había reportado María Corina Machado un 41% de participación. Eso equivalía a 9 millones. Y ahí mismo en el Mirador había opiniones encontradas. Algunos consideraban que era buena cifra, pero históricamente en Venezuela siempre se vota en la mañana y se pensaba que el número tal vez iba a ser más grande. En ese momento se hablaba de una victoria contundente de Edmundo, que es el candidato, que bueno, como ya ustedes lo han estado conversando, María Corina sale electa en unas elecciones primarias y no se le permite, bueno, por cosas que pasan en Venezuela, ser la candidata. Se pone una segunda candidata, tampoco se puede, y aparece esta opción emergente. Entonces, ¿qué pasa? El reporte que había de la gente que estaba trabajando en las mesas era que la victoria de la oposición iba a ser contundente. También salieron publicadas en redes sociales unas encuestas que lanza el gobierno, donde Maduro le iba ganando al candidato en ese momento. Después, la prensa, haciendo la tarea, descubre que la encuestadora que el gobierno cita no existía. Entonces ahí se empieza a armar todo y se empieza a ver como que hay fallos. Estaba prohibido hacer sondeos a boca de urna, estaba prohibido dar resultados, pero como les decía, desde los centros de votación mucha gente estaba fotografiando actas, y eso aparentemente va a ser lo que va a dar pie a que la oposición demuestre que efectivamente se hizo el fraude que se está nombrando. De hecho, si entras hoy a las redes, también puedes ver opiniones de cancilleres, ministros. Incluso hay una declaración conjunta donde la República Dominicana junto a otros países están preocupados porque sienten que el resultado no coincide con el ambiente que había hasta entrada a la tarde en redes sociales y lo que la gente comentaba. Cris, Michael Mato de este lado, primero felicitar. Hola, que vi una nota de prensa donde luego de las actividades parece que los ciudadanos venezolanos recogieron toda la basura y se destacó en la prensa. Y eso es verdad que deja mucho que decirle a ustedes y sirve como ejemplo. Yo tengo una pregunta, Cris. Tú sabes que en las redes y en los grupos de WhatsApp andan mensajes que dicen que ayer en los altercados, que hubo muchos altercados y que hubo muertes. Habla de gente que murieron
y como que no se ha oficializado esas informaciones. Y también cuál es la situación de hoy, porque también vemos en las redes sociales el día de hoy que las calles están vacías y que no sabemos en realidad lo que está pasando. Exactamente, sí, de hecho, te lo digo también, es extraoficial porque he tratado de ir a la fuente directa y la información que se maneja, te repito, extraoficialmente es que hubo 2 personas fallecidas. Okay. Esa es la que se maneja. Yo tendría que investigar un poco más y llegar hasta el fondo del asunto para poder decirte que efectivamente eso ocurrió. Pero sí, con la gente que yo he estado hablando hoy en Venezuela, me dicen que se siente como un 1 de enero. Esa es la palabra, la frase que están usando para decir que las calles están vacías en este momento. Sí, sí. Que la gente está esperando, digamos, la campanada de los líderes opositores. Se considera que las próximas 72 horas van a ser cruciales. Y fíjate que antes de atenderles la llamada, estaba viendo que Tarek William Saab, ministro en Venezuela, estaba hablando ya acerca de represalias que se podrían tomar, de tener acciones de calle. Incluso él, sin nombrar a María Corina, la indica así como muy por encimita, y ya están dejando entrever que podrían tomar acciones contra ella por estar incitando a la gente a estar en las calles. Pero tengo que ver también porque fueron unas declaraciones bastante largas y he visto pedacitos. Pero sí, efectivamente yo también considero que las próximas 72 horas van a ser cruciales, porque si la oposición efectivamente tiene pruebas que hubo un fraude, lo que se dice, 41% de esas actas estarían en poder de la oposición, y con esas actas firmadas, selladas por los miembros de mesa, se podría demostrar que la cifra que está dando el gobierno de 51-44 no es tan correcta como se cree. Y lo otro que pasó es que supuestamente, mientras se hacía la transmisión de datos, hubo un hackeo. Entonces, a partir de ese momento no se tiene más información. Y si intentas entrar a la página del Consejo Nacional Electoral, que es el ente que rige todo esto en Venezuela, está caída. Sí, está entonces, como para hacer más grande la sospecha. Sí. Así es. No, y es que no es solo, Cris, el tema de las actas, que son, si es como se plantea, son una prueba irrefutable. Es que las encuestas previo a las elecciones, las encuestas en boca de urna que se dieron, todos los números coinciden con una oposición ganando muy por encima que Nicolás Maduro. Yo le compartía a mis compañeros fuera del aire el audio de una amiga periodista venezolana que tenía temor de dar declaraciones porque aunque ella no está en Venezuela, su familia sí continúa allá. Entonces, el miedo a que se tomaran algunas represalias contra su familia, un poco lo que acabas de mencionar a raíz de estas declaraciones de este ministro. ¿Hasta qué punto tú entiendes que ese miedo, ese temor que ya venía anunciándose desde antes de las elecciones con las declaraciones de Maduro, hasta qué punto tú piensas que eso puede coartar o intimidar al pueblo, a la oposición, y qué tú esperarías, cómo tú quisieras que se articulara esa oposición frente a lo que estamos viendo, frente a una comunidad internacional que a nivel de las instituciones y frente a otros conflictos está dejando mucho que desear, y frente a muchos países que van a tomar quizás una posición o no, dependiendo de sus propios intereses con relación a uno de los recursos más valiosos de ustedes, que es el petróleo? Pensando en eso, ¿cómo a ti te gustaría o verías que se debería articular la población, la oposición, que al fin de cuentas y por diferentes razones viene a ser la llama más importante para sacar a los dictadores? Efectivamente, es que si digo exactamente lo que pienso, te van a cerrar el programa y a mí me van a prohibir la entrada a Venezuela por el resto de mi vida. Pero viendo el panorama como está en este momento, y lo que decía tu amiga es totalmente cierto, nosotros como periodistas e incluso como cualquier ciudadano, porque han pasado casos de gente que ha tuiteado cosas y se le han lanzado. Hay gente que está fuera de Venezuela y les tienen literalmente cacería, que llegan a Venezuela y empiezan a ver movimientos sospechosos cerca de su casa,
hubo un caso de Robert, que es un humorista que aparece en esta película Simón, que si no la han visto les recomiendo que la vean para que entiendan un poco el panorama, porque a veces hasta los venezolanos nos cuesta explicar y entender cómo se ha llegado hasta este punto. Pero es totalmente cierto que tienes que tener mucho cuidado con lo que publicas, con lo que dices, porque tu familia está allá y aparte, por ejemplo, yo tengo la doble nacionalidad, yo soy dominicana y soy venezolana, pero yo sigo teniendo que usar pasaporte venezolano para entrar a Venezuela. Entonces, a mí me pueden perfectamente negar el derecho a tener un pasaporte por decir algo que a alguien le incomodó, porque es totalmente subjetivo el criterio. O sea, a alguien le incomodó algo que tú dijiste y literalmente, y cuando me preguntan por qué, porque pueden. O sea, la razón real es porque pueden, porque lamentablemente hay autoritarismo y en ese tipo de regímenes así funciona. ¿Qué creo yo y cuál sería el panorama ideal? Pues que la oposición se organizara realmente si hay pruebas de ese fraude y se trate por todas las vías correctas, manteniendo las formas de demostrar. Ahora, ya cuando tú ves que sale un Terry Williams diciéndose y adelantándose que se tomarán represalias, ahí tú entiendes un poco, porque muchos dominicanos me dicen, pero ¿por qué el venezolano no sale a la calle? Pero es que el venezolano ha salido a la calle en el 2002, cuando se hizo lo del paro petrolero, 2014, cuando el movimiento de Oscar Pérez, y no sé si ustedes recuerdan cómo terminó Oscar Pérez. Sí, claro. O sea, es que es complicado porque literalmente estás poniendo en riesgo tu vida al salir a enfrentar, porque no es a una persona, es a un sistema completo, un sistema que tiene todos los poderes secuestrados, que tienen militares de su lado, que tienen equipamiento de su lado. O sea, es que el panorama es súper complicado. Entonces, como que usas esa pequeña esperancita, porque lo confieso, yo fui bastante escéptica. La productora que estaba trabajando conmigo en la cobertura del Canal 4 ayer me decía, pero hay que tener fe. Yo le decía, es que yo puedo tener fe, pero es que hemos pasado 25 años sabiendo cómo se mueve. Claro. Y ya digamos que yo sabía cómo iba a terminar esta novela. Claro. Ahora, lo que me están explicando desde allá es que María Corina aparentemente está dispuesta a ir con todo a demostrar que realmente ellos ganaron las elecciones. Entonces, por eso, como les decía, las próximas 72 horas realmente son cruciales, porque si ya pasa esto y se queda así, se vuelve a enfriar y volvemos al punto de partida antes de las elecciones. Claro. Cris, hablamos de oposición, que la oposición tiene que articularse, que la oposición tiene que buscar la vía correspondiente para pelear por el voto, pero en estas elecciones vimos que eran 10 candidatos a la presidencia. Entonces, solo conocemos de Nicolás. Dime. No, y que ves, por ejemplo, yo te confieso, yo estoy en shock viendo Benjamín Rauseo, mejor conocido como el Conde del Guácharo, uno de los candidatos, y me cayó como un balde de agua fría, porque efectivamente debió haber una unidad, no buscar intereses, pero eso es una buena estrategia para dividir a la oposición, en que el porcentaje fue mínimo, paupérrimo lo que sacó. Pero si ustedes buscan las declaraciones que están en Twitter del Conde del Guácharo, él básicamente está diciendo que fue un proceso totalmente legal, limpio, y que hay que aceptar lo que el árbitro dice. Ahí va con la pregunta. ¿Cuáles eran entonces realmente candidatos de oposición y cuáles eran fachadas de oposición? Mi opinión mía, de mi propiedad, es que solamente Edmundo era el candidato de oposición. Lo demás, lo que estaban buscando, para mí, ojo, digo, yo no tengo la verdad absoluta, para mí lo demás lo que buscaba era fracturar a la ya de por sí malograda oposición. Claro, porque daba la casualidad de que todos eran o exalcaldes o exfuncionarios, o como el caso de Javier Bertucci, que todavía es funcionario, pero bueno. Exactamente. Entonces, bueno, todos supuestamente buscan lo mejor. Fíjate que el Conde buscaba a Benjamín Rauseo, el Conde del Guácharo, él buscaba era la paz, pero ya cuando tú lo ves validando, ya tú sabes por dónde va el asunto. O sea, como que ya había una cierta agenda de fondo. Nuevamente, opiniones totalmente personales analizando el panorama. Sí. Cris, estamos analizando ahorita con otro invitado, Eduardo Santiler, y él proponía una suerte de empoderamiento del pueblo y que se efectúe una especie de primavera árabe no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Yo le he explicado y le doy mi punto de vista. Yo creo que Estados Unidos tiene los países donde me parece que tiene muchísimos intereses, los más grandes de Latinoamérica, los tiene bajo su control, al menos parcialmente. Eso es lo que pienso. Puedo estar muy equivocado.
Ahora bien, ¿Tiene específicamente, por ejemplo, caso Venezuela, dirías tú? yo diría que en Venezuela ellos, mira, un mes antes de las elecciones se produjo un diálogo con el gobierno de Maduro, con el régimen de Maduro, ¿entiendes? Entonces, en indicadores macroeconómicos, como decía en el otro bloque, el FMI, o sea, no es que el ministerio de que si yo qué de economía del gobierno de Venezuela lo está diciendo. El FMI dice que para este año cerrarían hasta con un crecimiento de un 5%. A ver, lo que quiero preguntarte de verdad es, ¿qué piensas tú que debería ser la oposición en caso de que las cosas terminen igual y valide entonces, reivindique lamentablemente tu escepticismo? Es que lamentablemente yo creo que no son muchas las herramientas que se tienen por la vía pacífica, porque como lo No, pero incluyendo toda, Cris, porque ahorita primavera árabe es algo forzado, ¿no? Es violencia, es un nivel particular de violencia. Recordemos cómo terminó Muammar Gaddafi, con un palo introducido por allá. Entonces, y como han terminado muchos, cuando el pueblo se cansa, pero imagínate, es que estamos hablando de un pueblo de 25 años y tú ves, por ejemplo, entonces siempre dicen, no hay mal que dure 100 años, pero Cuba lleva 60. Entonces tú dices, wow, o sea, es que wow, y uno quiere creer y siempre nos dicen, manténgase fuerte el poder de la oración, pero ahí están los cubanos. Y acuérdate que la escuela venezolana viene de la escuela cubana, precisamente. Nicolás Maduro se formó en Cuba, ¿sabes? Era el niño consentido de Fidel Castro. Entonces, para mí, yo no veo factible una salida pacífica. Lamentablemente, yo no veo posible una salida pacífica. Bien. Porque no creo que toda esa gente se siente a negociar. Yo no creo, porque hay muchas cosas que si yo me imagino llega un nuevo gobierno en algún momento, si lo que nosotros nos enteramos es gigante, yo no me quiero imaginar lo que está escondido del fondo. Y lo mencionábamos ahorita, tienen demasiado que perder. Aparte de todo lo que han robado, todos los temas de corrupción, todas las ilegalidades que han hecho, es demasiado. Son a unos niveles que ellos no van a entregar el poder. Hoy lo hablábamos en un grupo de venezolanos que decían a Carlos Andrés Pérez, cuando le hicieron el Caracazo y cuando se le enjuició fue por 250 millones de dólares. 250 millones, tú lo comparas con lo que ha pasado en Venezuela, eso es un menudito que se gasta en un fin de semana. Una broma, como dicen ustedes. Es una cosa que para mí realmente, y casualmente ya he estado hablando con muchísima gente de Venezuela el día de hoy, y todos tienen fe, todos tienen esperanza, todos dicen vamos a confiar, pero mi humilde opinión es que yo no veo una salida pacífica. ¿Qué se siente a nivel de las redes, Cris, finalmente? Tú que eres una experta en el manejo de las mismas, ¿cuál es tu impresión resumida de todo lo que han manifestado tus coterráneos a raíz de lo que ha pasado ayer? Hay impotencia, hay tristeza, hay dolor, hay frustración, y se repite el ciclo nuevamente. Cuando yo decidí salirme de Venezuela en el año 2014, era porque Capriles había perdido las elecciones ante Maduro, y tú no te imaginas, se siente como un luto. Y por mucho, y como lo he explicado, Venezuela para nosotros, los que no fuimos obligados, porque cuando a ti te obligan a irte de tu país porque te cerraron todo y te sientes que te estás asfixiando, yo lo comparo con un marido maltratador que te hizo la vida imposible, pero tú estás esperanzada que el tipo en un momento va a cambiar. Entonces, cada vez que pasa este proceso electoral, tanto la gente que está en Venezuela como la gente que está fuera de Venezuela, muy en el fondo sentimos una pequeña esperanza. Entonces, al día siguiente llega otra vez el guayabo, el despecho, la sensación de otra vez nos volvieron a hacer lo mismo. Entonces, está ese lado de la gente que está triste, la gente que está diciendo yo sabía que esto iba a pasar, la gente que confía y la gente que está diciendo que bueno, que hay que tomar medidas drásticas. Esos son los tres panoramas y por supuesto la gente que de una u otra manera está involucrada con el gobierno, porque tampoco vamos a decir que es que absolutamente nadie está con el gobierno. Hay gente que lo está celebrando, hay gente que está festejando que la injerencia, abro comillas, yanqui, cierro comillas, no ganó en Venezuela. Entonces tienes esos cuatro panoramas tan distintos que por eso, como lo decía, yo veo muy difícil un concilio en Venezuela, al menos en el futuro inmediato. Bien, Cris, muchísimas gracias. Hemos conversado con Cris Viñas, periodista venezolana, experta en el tema de las redes sociales y residente en nuestro país
en torno al preocupante, lamentable escenario que tiene la política venezolana, un pueblo tan unido a nosotros, que tenemos tantos intercambios culturales, cómo nos han legado, por ejemplo, las hermosas relaciones y el alegato que hacía, por ejemplo, Rómulo Betancourt a favor nuestro en contra de Trujillo, pero también cómo nosotros le legamos a Billo Frometa. Cónchale, qué hermosura, ¿no? Qué hermosura relación dominicana y Venezuela. Que eso nunca influya, que la política nunca nos venza a nosotros dos como pueblos. De verdad que sí, eso es lo que yo siempre deseo, porque yo me identifico mucho con Venezuela y los quiero mucho. Gracias, Cris. Gracias a ustedes. Infiltrados por Top Latina.